Una llamada a la 1 de la madrugada, hora de Bruselas, rompió el silencio de la capital europea. Sin traductores, sin papeles, sin registro alguno, los jefes de Estado de la Alianza se reunieron en una sala oscura. Las luces apenas parpadeaban y el sudor corría por sus frentes. Cuando los líderes de la OTAN se encuentran a medianoche sin protocolo, sin notas, sin la seguridad de la burocracia, algo ha salido terriblemente mal. ¿Qué fue lo que los llevó a esa sombra? La respuesta llegó de Moscú, en forma de una amenaza nuclear tan concreta, tan creíble, tan calculada que dejó a la alianza paralizada. Desde la crisis de los misiles en la Cuba de 1962, pasando por los choques nucleares de la India y Pakistán a finales de los 90, hasta la casi guerra de la India y Pakistán en 2002, nunca se había visto una declaración como la que entregó Vladimir Putin ante el Consejo de Seguridad ruso ayer. No era la retórica vaga que suele acompañar la defensa del territorio ruso, no era el discurso de todos los medios están a nuestra disposición. Era una enumeración precisa, acompañada de evidencia concreta, una hoja de ruta que mostraba dónde estaban los sistemas, qué objetivos estaban marcados y bajo qué condiciones exactas se dispararían los ojivas. Putin no se limitó a amenazar. Mostró a la OTAN la ubicación de lanzadores tácticos en Kaliningrado, en la península de Crimea y en la República de Bielorrusia. No habló de armas estratégicas destinadas a ciudades americanas. Habló de armas de campo de batalla diseñadas para destruir concentraciones militares, centros de mando y nudos logísticos. Definió con claridad quirúrgica los gatillos que activarían el fuego nuclear, un ataque a territorio ruso, incluido cualquier territorio que Moscú considere parte de la Federación, la destrucción de instalaciones nucleares rusas, o la superación de la superioridad convencional de la OTAN que pusiera en riesgo la capacidad de defensa rusa. En el mismo discurso, Putin reveló la actualización de la doctrina militar rusa, la predelegación de autoridad a comandantes regionales, la capacidad de lanzar ojivas tácticas sin esperar la aprobación directa del presidente si las comunicaciones con Moscú se interrumpen. Ese cambio elimina la suposición de que cualquier uso nuclear ruso requeriría una orden explícita de la cúpula. Ahora, un comandante de campo que perciba una amenaza existencial, con los enlaces a Moscú cortados, podría disparar sin negociación previa, sin aviso, sin tiempo para la desescalada. Los satélites de reconocimiento de la OTAN confirmaron la reconfiguración de los sistemas Iskander, la presencia de lanzadores móviles, la firma electrónica de los perfiles de los sistemas y la capacitación especializada de las unidades que manejan esas armas. No se trata de una farola, no es un juego de apariencia. Son ojivas reales, operativas, listas para el lanzamiento. Ante esa realidad, la OTAN se encontró sin una respuesta clara, atrapada entre la lógica de la disuasión y el pánico que provocó la revelación. Se plantearon tres caminos posibles. La primera opción, la más ingenua, consistía en declarar que la amenaza era una farsa, que Rusia nunca usaría sus armas tácticas y seguir con las operaciones militares cerca de sus fronteras. Esa postura se derrumba al confrontar la evidencia satelital y el detalle de los gatillos. La segunda opción proponía retirarse, desmantelar las posiciones avanzadas, reducir la presión militar sobre Rusia y evitar el disparo nuclear. Pero esa alternativa significaría una derrota estratégica, una prueba de que la amenaza nuclear funciona y obliga a la alianza a ceder terreno. La tercera opción sugería responder a la amenaza, restablecer el equilibrio disuasorio, reforzar la defensa, demostrar que la OTAN no cederá ante la coacción nuclear. Ese camino colapsa bajo el peso del riesgo. Requeriría que los propios países miembros arriesgaran sus ciudades, sus poblaciones, sus ejércitos, mientras la población europea, cansada de la guerra, se niega a ser la primera en morir. Cada una de esas decisiones llevaba consigo un costo inaceptable. La OTAN, al no encontrar una cuarta vía, quedó sumida en lo que los analistas describen como parálisis estratégica. Cuando todas las opciones disponibles contradicen los objetivos declarados, la alianza se queda sin salida. Los planificadores militares no pueden crear esa opción mitológica porque la lógica estratégica simplemente no la soporta. Las armas nucleares superan la superioridad convencional. Rusia posee ojivas tácticas posicionadas, listas para destruir cualquier fuerza que se acerque a sus fronteras. En ese cruce, la OTAN debe decidir entre aceptar la realidad de una posible guerra nuclear o arriesgarse a un intercambio que podría devastar el continente. La presión interna se hace visible. Los sondeos de opinión muestran que la mayoría de los alemanes, los franceses y hasta los polacos, históricamente más antirruso, rechazan la escalada que podría desencadenar un conflicto nuclear. La gente pregunta, con la voz temblorosa de la incertidumbre, si están dispuestos a arriesgar una guerra nuclear por una disputa territorial. Esa pregunta se vuelve el pulso de la alianza,
el latido que marca el ritmo de la reunión secreta en Bruselas, donde los líderes intentan, sin éxito, trazar una ruta que mantenga la credibilidad, la disuasión y la paz al mismo tiempo. La historia ofrece un espejo. La crisis de los misiles en la Cuba, invertida, mostró cómo la superpotencia que poseía la ventaja convencional, los Estados Unidos, estuvo dispuesta a arriesgarse la guerra nuclear para obligar a la Unión Soviética a retirar sus misiles. Esa lección demostró que la dominancia escalada puede forzar la retirada cuando el adversario no puede igualar la disposición a escalar. Hoy, Rusia posee esa disposición en Europa Oriental, con armas tácticas capaces de aniquilar fuerzas de la OTAN. La alianza, sin una estrategia de escalada equivalente, se encuentra sin la capacidad de contrarrestar esa amenaza. El dilema estratégico se vuelve más agudo cuando la OTAN reconoce que cualquier operación militar cerca de las fronteras rusas podría desencadenar un accidente, un error de cálculo, un ciberataque que interrumpa los enlaces de comando y haga que un comandante ruso, creyendo que está bajo ataque, dispare sin autorización. Esa posibilidad eleva el riesgo de una guerra nuclear accidental a niveles nunca vistos desde la crisis de los misiles en la Cuba. La única forma de reducir ese riesgo sería bajar la tensión mediante una negociación de escalada, pero esa negociación exigiría aceptar las ganancias territoriales de Rusia, algo que la OTAN ha declarado inaceptable. Así, los líderes de la alianza se encuentran atrapados entre la lógica de evitar una guerra nuclear accidental y la presión política de no rendirse ante la coacción nuclear. La reunión de emergencia en Bruselas busca, sin éxito, una cuarta opción que satisfaga ambos requisitos, pero la física nuclear y la realidad política no lo permiten. Cada paso que da la OTAN parece empujarla más cerca de una decisión imposible: retirar sus fuerzas y conceder la esfera de influencia rusa, o mantener su postura y arriesgar una escalada que podría desencadenar el fuego nuclear. La amenaza de Putin ha dejado a la alianza paralizada, fracturando su unidad y forzando una reevaluación profunda de la estrategia que, durante décadas, se basó en la superioridad convencional para contener la amenaza nuclear. El futuro de la seguridad europea pende de una balanza que hoy se tambalea peligrosamente. El escenario que se dibuja en la sala de crisis de Bruselas es una verdadera encrucijada de la historia contemporánea, una encrucijada en la que cada paso equivocado podría desencadenar una espiral de escalada que supera la imaginación de los estrategas de la Guerra Fría. La presencia de misiles de corto alcance, equipados con ojivas nucleares tácticas, en territorio que la OTAN considera parte de su zona de influencia, crea una zona gris de control donde la señal de Moscú puede desaparecer en un instante y donde los comandantes de campo, bajo presión, podían lanzar un contraataque sin la autorización directa del presidente ruso. Esa es la esencia de la predelegación. La delegación de la autoridad de lanzamiento a los niveles operativos, un cambio doctrinal que altera fundamentalmente el cálculo de riesgo de cualquier operación convencional que se acerque a esas áreas. En este contexto, la OTAN se encuentra frente a una disyuntiva que no admite soluciones intermedias. La primera opción, que algunos analistas describen como la retirada estratégica, implicaría retroceder los contingentes avanzados, desmantelar bases temporales y reducir la presencia militar en la frontera oriental. Esa medida, aunque reduciría la probabilidad de un desencadenamiento accidental, significaría reconocer implícitamente la efectividad de la coerción nuclear rusa y abriría la puerta a futuras demandas de expansión territorial bajo la amenaza de un uso nuclear táctico. Además, una retirada de esa magnitud socavaría la credibilidad del artículo 5, el pilar de la defensa colectiva, y provocaría una ola de desconfianza entre los Estados miembros más vulnerables, que verían con recelo la voluntad de sus aliados para protegerlos. La segunda alternativa, la de mantener la postura actual y reforzar la capacidad de respuesta convencional, con el objetivo de disuadir cualquier intento de agresión rusa, presenta sus propios peligros. Aumentar la presencia de fuerzas terrestres, artillería de gran calibre y sistemas de defensa aérea en la zona de la frontera requeriría una movilización masiva de recursos, provocando una escalada de la tensión que podría ser percibida por Moscú como una provocación directa. En ese escenario, la probabilidad de que un comandante ruso interprete una actividad militar como una señal de ataque inminente aumenta y la posibilidad de que se active la cadena de mando nuclear se vuelve más tangible. Además, la OTAN no cuenta con un mecanismo de predelegación comparable al ruso, lo que deja a sus fuerzas vulnerables ante una respuesta nuclear táctica que podría ser lanzada sin un proceso de autorización prolongado. La tercera vía, mucho menos discutida pero igualmente presente en los círculos estratégicos, es la búsqueda de una negociación de escalada que incluya garantías mutuas sobre la no utilización de armas nucleares tácticas y la desmilitarización de zonas sensibles.
Dicha negociación requeriría que la OTAN aceptara reconocer, al menos de forma de facto, la soberanía rusa sobre los territorios anexados, y que Rusia se comprometiera a retirar los sistemas nucleares tácticos de la zona fronteriza. Sin embargo, la política interna de varios Estados miembros, especialmente en los países del este, se opone rotundamente a cualquier reconocimiento de la legitimidad de la anexión, y la presión de los electores que temen una rendición ante la amenaza nuclear hace que cualquier señal de concesión sea percibida como traición. Además, la desconfianza mutua entre Moscú y los aliados occidentales, alimentada por años de sanciones económicas y acusaciones de interferencia, hace que la credibilidad de cualquier acuerdo sea extremadamente tenue. Frente a estas tres opciones, la OTAN ha intentado, en la reunión de emergencia, explorar la posibilidad de una cuarta vía que combine elementos de disuasión y de desescalada, una solución híbrida que permita mantener la presencia defensiva sin acercarse demasiado a la línea roja rusa, al mismo tiempo que se ofrecen garantías de seguridad a los países del este. Sin embargo, la física nuclear impone límites duros. La energía liberada por una explosión nuclear, incluso de alcance táctico, supera con creces cualquier ventaja estratégica que una fuerza convencional pudiera obtener. La mera existencia de esas armas en el territorio ruso crea una sombra permanente que obliga a la OTAN a recalibrar su estrategia global. En este punto, es esencial analizar cómo la opinión pública europea influye en la toma de decisiones. Encuestas recientes realizadas en Alemania, Francia, Polonia y los países bálticos indican que una mayoría significativa de la población está dispuesta a sacrificar la continuidad de la ayuda militar a Ucrania antes que correr el riesgo de una guerra nuclear. En Alemania, por ejemplo, más del 70% de los ciudadanos se opone a cualquier escalada que pueda desencadenar el uso de armas nucleares, mientras que en Polonia, aunque la población es históricamente más reacia a Rusia, también muestra una creciente preocupación por la posibilidad de un conflicto nuclear que ponga en riesgo la vida de sus ciudadanos. Estas cifras revelan una brecha cada vez mayor entre el discurso de los líderes políticos y la percepción de la población, una brecha que, en un contexto democrático, se traduce en presión sobre los gobiernos para que busquen una salida negociada, aunque éste implique concesiones que hasta ahora se consideraban inaceptables. El papel de los Estados Unidos, como principal impulsor de la política de defensa colectiva y como poseedor de la mayor capacidad nuclear del mundo, también se encuentra bajo una intensa presión. Por un lado, la administración estadounidense ha reiterado su compromiso con la defensa de los aliados europeos y ha advertido que cualquier intento ruso de coacción nuclear será respondido con una firmeza sin precedentes. Por otro lado, la opinión pública interna en los Estados Unidos muestra una creciente reticencia a involucrarse en un conflicto que puede derivar en una guerra nuclear, especialmente después de las décadas de debate sobre la proliferación y los riesgos de los arsenales estratégicos. Además, la necesidad de mantener una postura de disuasión creíble frente a Rusia se contrapone a la necesidad de evitar una escalada que pueda poner en riesgo a la población civil de cualquier parte del mundo. Esta dicotomía obliga a Washington a sopesar cuidadosamente sus opciones, ya que una respuesta militar directa sin un consenso claro dentro de la OTAN podría fracturar la alianza y debilitar la posición estratégica occidental. En el mismo sentido, la creciente influencia de China en la escena internacional añade una capa adicional de complejidad. Beijing ha manifestado su apoyo a la posición rusa en el conflicto, subrayando la necesidad de respetar la soberanía y la integridad territorial, al mismo tiempo que ha reiterado su compromiso con la no proliferación nuclear. Sin embargo, la práctica muestra que China está dispuesta a ofrecer a Moscú respaldo logístico y tecnológico, lo que le permite a Rusia mantener sus sistemas de misiles avanzados y sus capacidades de comando y control operativas. La posible cooperación entre Rusia y China en materia nuclear podría traducirse en una mayor dificultad para la OTAN al intentar contener la amenaza, ya que una alianza entre dos potencias nucleares con doctrinas de uso diferentes pero complementarias implicaría una mayor variabilidad en los escenarios de escalada. Además, la presencia de China en la región del Indo-Pacífico, donde también se están gestando tensiones nucleares potenciales con Corea del Norte y otros actores, obliga a la OTAN a considerar una estrategia global que no pueda centrarse exclusivamente en Europa. Otro aspecto crucial a evaluar es el impacto que la amenaza nuclear rusa tiene sobre la política de defensa de los países que aún no forman parte de la OTAN pero que están estrechamente vinculados a la seguridad europea, como Ucrania, Georgia y Moldavia. Estos estados, al observar la parálisis de la alianza occidental frente a la amenaza nuclear, podrían sentir que la protección que han buscado durante años se desvanece. La percepción de una OTAN incapaz de responder de manera decisiva puede incentivar a estos países a buscar alternativas, ya sea mediante la adquisición de capacidades militares propias, la firma de acuerdos bilaterales con potencias extraeuropeas o,
En el peor de los casos, la adopción de una postura de neutralidad que les deje vulnerables a la presión rusa. La falta de una respuesta clara y firme de la OTAN también alimenta la narrativa rusa de que la expansión occidental es una amenaza existencial que justifica la agresión, reforzando la lógica de la doctrina de uso de armas nucleares tácticas como medio de defensa. En este entorno tan volátil, la cuestión de la credibilidad del disuasor nuclear occidental adquiere una dimensión estratégica sin precedentes. La disuasión nuclear se sustenta en la percepción de que cualquier uso de armas nucleares por parte de un adversario desencadenará una respuesta devastadora, garantizando así que el costo de la agresión sea inaceptable. Sin embargo, cuando un adversario introduce la posibilidad de un uso limitado, con la intención de que la respuesta occidental sea proporcional, por tanto, menos catastrófica, la fórmula tradicional de la disuasión se ve erosionada. La doctrina rusa de uso limitado busca precisamente crear un dilema entre la necesidad de responder con fuerza suficiente para restablecer la credibilidad y el temor a iniciar una guerra nuclear a gran escala. Cada vez que la OTAN evalúa la opción de una respuesta militar convencional, debe sopesar la posibilidad de que Rusia, al percibir una vulnerabilidad, decide emplear un arma nuclear táctica para restablecer el equilibrio de poder. Esta lógica también se refleja en el desarrollo de nuevas tecnologías de defensa, como los sistemas de intercepción de misiles hipersónicos y los sistemas de defensa de corto alcance diseñados específicamente para contrarrestar armas nucleares tácticas. Los esfuerzos de desarrollo en Estados Unidos, Europa y Japón están orientados a crear capas de defensa que, al menos en teoría, puedan neutralizar una amenaza de misiles de corto alcance antes de que alcancen su objetivo. No obstante, la implementación práctica de estas tecnologías enfrenta desafíos técnicos, logísticos y financieros considerables. La construcción de una red de sensores, la integración de sistemas de comando y control y la necesidad de desplegar plataformas móviles en tiempo real son tareas que requieren años de planificación y recursos que la OTAN, en medio de su crisis de consenso, tiene dificultades para comprometer. Además, la existencia de una defensa eficaz contra misiles hipersónicos no elimina la amenaza de ataques de tipo aéreos o de bombardeos con armas nucleares tácticas lanzadas desde plataformas terrestres o marítimas, lo que mantiene la vulnerabilidad latente. En paralelo, la estrategia de la información y la guerra psicológica juegan un papel decisivo en la dinámica del conflicto. La difusión de la amenaza nuclear rusa a través de canales oficiales y de los medios de comunicación occidentales ha generado una ola de temor que ha permeado tanto la élite política como a la ciudadanía. La percepción de una amenaza inminente ha sido utilizada por algunos actores internos en los países de la OTAN para impulsar agendas nacionalistas y para cuestionar la viabilidad de la integración europea. Al mismo tiempo, la propaganda rusa ha intentado presentar su postura como una defensa legítima contra la agresión occidental, buscando generar simpatía en la población de los países vecinos y debilitar la cohesión interna de la alianza. Esta batalla de narrativas ha creado una atmósfera de incertidumbre que dificulta la toma de decisiones racionales y que, en última instancia, puede favorecer la escalada inadvertida. Frente a este panorama, los analistas militares proponen la creación de un mecanismo de crisis de desescalada que incluya canales de comunicación directa entre los altos mandos de la OTAN y el mando militar ruso, con el objetivo de evitar interpretaciones erróneas y de gestionar incidentes menores antes de que se conviertan en desencadenantes nucleares. La histórica línea roja de la crisis de los misiles en Cuba demostró que la existencia de un canal directo entre Washington y Moscú fue crucial para evitar una catástrofe. En la actualidad, sin embargo, los canales oficiales están saturados de desconfianza y de mensajes contradictorios, lo que dificulta la instauración de un diálogo fiable. La propuesta de crear una línea de emergencia nuclear que permita a los comandantes de campo confirmar la intención del adversario antes de lanzar un contraataque representa un intento de introducir un elemento de control humano en un proceso que, de otro modo, podría automatizarse bajo presiones de tiempo y de percepción de amenaza. Otra vía que ha sido planteada por algunos expertos en seguridad es la reevaluación del concepto de defensa colectiva dentro del artículo 5, para incluir cláusulas que permitan a los Estados miembros optar por una respuesta no nuclear frente a una agresión que incluya el uso de armas nucleares tácticas por parte del agresor. Esta modificación doctrinal implicaría que, aunque la OTAN mantenga su compromiso de defensa mutua, la respuesta a un ataque nuclear táctico podría limitarse a medidas de represalia convencionales, reduciendo así el riesgo de una escalada nuclear total. Sin embargo, la viabilidad de tal cambio depende de la disposición de los Estados miembros a aceptar una posible pérdida de credibilidad frente a un adversario que perciba la ausencia de una respuesta nuclear como una debilidad. Además,
La historia muestra que las alianzas militares basadas en compromisos de defensa mutua tienden a disolverse cuando los miembros perciben que los compromisos no son plenamente respaldados por la potencia líder, lo que podría provocar una fragmentación de la OTAN y una mayor vulnerabilidad de los países más pequeños. En el plano económico, las sanciones que la comunidad occidental ha impuesto a Rusia durante los últimos años han tenido efectos mixtos. Por un lado, han limitado el acceso de Moscú a tecnologías avanzadas y a capitales extranjeros, lo que ha ralentizado el desarrollo de algunos sistemas de armas. Por otro lado, la adaptación de Rusia a los mercados alternativos, especialmente a través de la cooperación con China, Irán y otros socios, ha mitigado el impacto de las sanciones y ha permitido a Moscú mantener su capacidad de producción militar. Además, la presión económica ha generado tensiones internas dentro de la Unión Europea, donde algunos países dependen en gran medida del suministro energético ruso y temen que una escalada del conflicto pueda desencadenar una crisis energética sin precedentes. Esta interdependencia energética se traduce en una reticencia a adoptar una postura demasiado agresiva, lo que a su vez alimenta la percepción rusa de que la OTAN está dividida. Por tanto, es vulnerable a la coerción nuclear. En términos de derecho internacional, la amenaza nuclear rusa plantea preguntas fundamentales sobre la validez del principio de proporcionalidad en la planificación militar. La doctrina de uso de armas nucleares tácticas, aunque legalmente no está prohibida por tratados internacionales, entra en conflicto con la norma consuetudinaria que prohíbe ataques indiscriminados contra civiles. Si Rusia llegara a emplear una arma nuclear táctica contra una fuerza militar rusa, el daño colateral inevitable sobre la población civil y la infraestructura crítica podría ser calificado como un crimen de guerra, lo que generaría una respuesta de la comunidad internacional. Sin embargo, la falta de un marco legal claro que regule el uso de armas nucleares tácticas deja un vacío que cada parte puede interpretar según sus intereses estratégicos, creando un terreno fértil para la manipulación jurídica y la justificación de acciones que, en otras circunstancias, serían inaceptables. La cuestión de la legitimidad también se extiende al ámbito de la opinión pública y al discurso mediático. La narrativa occidental, que ha sostenido durante años que la expansión de la OTAN es una garantía de estabilidad y defensa contra la agresión rusa, se ha visto erosionada por la evidencia de que la misma expansión ha sido percibida por Moscú como una amenaza existencial. La capacidad de la OTAN para articular una visión coherente que explique por qué la expansión no constituye una provocación y al mismo tiempo para ofrecer garantías de seguridad a los países del este sin comprometer la integridad territorial de Rusia, se ha convertido en un desafío diplomático de gran envergadura. La falta de una narrativa convincente alimenta la desconfianza tanto dentro de la alianza como entre la alianza y la población rusa, lo que incrementa la probabilidad de que la retórica nuclear se convierta en política real. En el contexto de la seguridad cibernética, la vulnerabilidad de los sistemas de comando y control de la OTAN a ataques de denegación de servicio, a infiltraciones de malware y a la manipulación de información crítica representa otro punto de presión. Un ataque cibernético que degrade la capacidad de la OTAN para monitorear la actividad de los misiles rusos o para comunicar órdenes a sus fuerzas podría crear una ventana de oportunidad para que Rusia actúe bajo la premisa de que la OTAN ha perdido capacidad de respuesta. La doctrina de guerra híbrida que Moscú ha perfeccionado en los últimos años incluye precisamente el uso de operaciones cibernéticas para desestabilizar a sus adversarios antes de una escalada militar, lo que sugiere que la próxima fase del conflicto podría estar marcada por una combinación de ataques cibernéticos y amenazas nucleares tácticas. Frente a este panorama, la comunidad académica ha propuesto la creación de un marco de gestión de crisis nucleares que incorpore no solo canales de comunicación directa, sino también protocolos de verificación multilaterales, inspecciones bajo supervisión de la Agencia Internacional de Energía Atómica y la participación de observadores neutrales que puedan certificar la ausencia de intención ofensiva. Un modelo de este tipo, inspirado en los acuerdos de control de armas de la Guerra Fría, requeriría un alto nivel de confianza y la disposición de ambas partes a someter partes de su arsenal a inspecciones internacionales. La desconfianza mutua, sin embargo, ha sido un obstáculo persistente, y la percepción de que la inspección internacional podría revelar vulnerabilidades estratégicas es una barrera que la diplomacia deberá superar si se busca evitar una escalada nuclear.